rejuvenecer nuestras vidas. He colocado como título a este sermón: ¿cómo recuperar mi pasión? ¿Cómo recuperar mi pasión? Necesito que para eso vayamos al capítulo 2, por favor, de Hechos. Capítulo 2 de Hechos. ¿Cómo recuperar mi pasión? ¿A cuántos les interesa crecer en la vida espiritual? Capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2 de Hechos. ¿Lo tiene, iglesia? El tema de esta mañana se titula ¿cómo recuperar mi pasión? Hechos capítulo 2, en el verso 1, como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Leemos el verso 4 a la cuenta de 1, 2, 3. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oremos. Padre, queremos bendecir este momento. Padre, clamamos porque tu palabra, Señor, sea sobre nuestras vidas, rema. Que nuestras vidas, oh Dios, puedan encontrar, Señor, en este consejo una palabra que nos ayude a rejuvenecernos, que nos ayude a restaurarnos, que nos ayude, Señor, a que crezcamos, a que avancemos, a que podamos cada día, Señor, encontrar en ti, oh Dios, fuerzas para poder avanzar. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Padre. Amén. Al hablar de este tema, iglesia, quiero en primer lugar que nos identifiquemos en algo. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos a adorar a Dios. Amén. Venimos a alabar al Señor, venimos a darle a Él alabanza porque Él se las merece. ¿Cuántos creen que eso es así? ¿Cuándo es que usted y yo empezamos a menguar, a bajar nuestra pasión o nuestra entrega cuando se trata de adorar al Señor? ¿Cuándo es que empezamos a decir, ay, es que los cultos son aburridos? ¿Cuándo es que empezamos a decir, ay, es que orar a mí me abate? ¿Cuándo empezamos a decir que servir es algo que nosotros no lo traemos en nuestro corazón? ¿Cuándo sucede eso? Algo más personal. ¿Cuándo sucede? Cuando usted y yo ya no cuidamos nuestra vida. ¿Cuándo sucede? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias? ¿Qué está pasando cuando a mí me dejó de importar mi vida personal con Dios? Cuando le dejé de prestar atención a las cosas que yo le decía no. ¿Cuándo? ¿Qué surge en ese momento? ¿Qué está sucediendo en mi corazón? ¿Cuándo esas cosas son en mí fuerte? Cuando yo prefiero las cosas que a Dios no le agradan y dejo de lado lo que el Señor me ha pedido. ¿Cuándo pasa eso? Se lo voy a responder bien simple: cuando yo he contristado al Espíritu Santo. Cuando yo he contristado al Espíritu Santo. ¿En qué momento yo me vuelvo más pecador? Después que yo fui restaurado. En el momento que ignoro al Espíritu de Dios. ¿En qué momento yo tropiezo, yo caigo, yo hago cosas que no debo de hacer? Cuando dejo de prestarle atención al Espíritu Santo. ¿Y qué debe de provocar en mí eso? Debe provocar contrición. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios quiere. Yo tropecé, yo caí, yo hice aquí, yo tengo la culpa, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Porque es el propósito de Dios? No. Yo me he descuidado de mi vida espiritual. Yo me he descuidado de la relación con el Espíritu Santo.
Estamos hablando, iglesia, de que para recuperar la pasión necesito hacer en mi vida un análisis de mi realidad. Debo darme cuenta de que recuperar mi pasión es en base a lo que yo reconozco que está sucediendo en mi vida. Yo no puedo recuperar mi pasión cuando yo digo, yo no tengo ningún problema, yo estoy bien, no hay algo que deba de cambiar o de mejorar. Entonces no me va a entender este tema esta mañana. Estoy queriendo hablar a los corazones que en algún momento reconocen que cuando vienen a la iglesia han perdido aquella entrega que deben de tener. Estoy hablando a aquellos corazones que cuando llegaban a su casa lo que querían es abrir la Biblia y orar un momento con el Señor. Estoy hablando a aquellos corazones que después de haber recibido el don de lenguas, el don de sanidad, el don del Espíritu Santo, venimos y hoy estamos apagados en nuestro corazón. Hoy ya no le sentimos sabor a las cosas de Dios. Estoy hablándole a ese corazón. Estoy diciéndole que lo que un día usted experimentó no está en el cielo ni en lo profundo de la mar para que usted lo vuelva a experimentar. Claro, necesito yo darme cuenta de esa necesidad. Yo no puedo, iglesia, y es algo que usted debe de almacenar en su corazoncito. No puedo vivir de pasados. Ni en lo negativo ni en lo positivo. En lo negativo usted no puede estarse martirizando de sus errores, porque Jesús ya lo perdonó. En lo positivo usted no puede estar diciendo, yo era lleno del Espíritu Santo y hoy no. ¿De qué le sirve? No sirve de nada. Que yo recuerde o vea hacia atrás, solamente debiera poner en mi corazón coraje. ¿Coraje para qué? En lo positivo, para que yo diga, voy a recuperar lo que Dios me ha entregado. Porque lo que usted un día recuperó, si el Señor le entregó un don, un ministerio, un talento, una habilidad, quiero que sepa algo, el Señor no se lo ha quitado, es suyo. El Señor le llamó. Y usted dice, pero ¿y entonces por qué no siento la misma entrega que sentía antes? Se lo voy a volver a repetir. Hemos descuidado nuestra relación con el Espíritu Santo. Y es ahí donde necesitamos, en esta dinámica, ponernos de acuerdo, iglesia, para pelear por lo que es nuestro. Cuando usted y yo en alguna nación o en algún pueblo encontramos la denuncia de guerra, es en base al coraje de que no van a permitir que otro conquiste lo que les ha costado a ellos. En todas las dinámicas de guerra hay un celo por reservar o cuidar, proteger aquello que con esfuerzo se ha logrado. ¿Sabe qué es lo que creo que el Espíritu de Dios nos está motivando a que usted y yo proclamemos? Una lucha espiritual. Una lucha espiritual, ¿por qué? Porque usted y yo, si dejamos a nuestra vida a tratar de sentir así de la nada, que empecemos a crecer, no lo vamos a hacer. ¿No le ha pasado? Esta semana le pasó. ¿Verdad que antes, día miércoles o día viernes, usted tipo 6 de la tarde o en la tarde, usted dijo, hoy voy a ir a la iglesia? Y ya cuando eran tipo 6:15, usted dijo, ay, mejor no, estoy cansado. Es una lucha. Probablemente usted y yo hemos estado a punto de integrarnos en una área de servicio y hemos dicho, no, es que en el 2014 yo voy a servir al Señor, voy a dar un poco más de mi vida. Y ya vamos llegando a abril y no nos hemos integrado en ningún ministerio. ¿Qué es lo que está sucediendo? La palabra pasión significa amor sin medida. Amor sin medida. Usted y yo vemos en Cristo pasión. Por eso cuando leemos las películas o los títulos se escribe la pasión de Cristo. ¿Qué significa? El amor de Cristo no tuvo medida para morir por usted y por mí. Usted y yo deberíamos de tener pasión por Cristo también. ¿Qué significa pasión? Amor sin medida, sin condiciones. ¿Qué es lo que Cristo? Por favor, reflexione. ¿Qué quiere hacer Dios con usted? ¿Qué quiere hacer el Señor con su vida? ¿Qué quiere lograr Dios en medio de usted? ¿Qué quiere hacer? Y usted reflexiona y usted dice, yo no lo estoy viviendo.
pero al mismo tiempo nos podemos enfrentar en un sentimiento muy íntimo en nuestro corazón. Sé que Dios no está haciendo algo en mi vida de lo que Él quiere hacer, pero no siento el ánimo para disponerme a que Él haga eso que quiere hacer. Entonces revisemos un poquito la historia. En el capítulo 2 de Hechos vamos a leer de que en el verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Empecemos por ahí. ¿Qué era el Pentecostés? El Pentecostés era una fiesta judía que prácticamente hacía referencia a la celebración de 49 años. El 7 en el pueblo israelita tendrá una representación muy preciosa. Y prácticamente vamos a observar que 7 por 7 suman ¿cuánto? 49. El año que seguía era el año 50. Durante ese año se celebraba el Pentecostés, la fiesta de los 50 años. Cuando usted y yo empezamos a observar esa celebración, el pueblo estaba con una mentalidad consciente de que Dios les había bendecido durante los 49 años anteriores. Estaban agradeciendo a Dios. Ellos tenían en alguna forma quizá participación familiar, no lo sé, no lo podemos ver de manera clara, pero me imagino que en esa fiesta el pueblo estaba agradecido con el Señor. Y acá yo quiero resaltar un detalle. Cuando el día de Pentecostés, o en esta celebración de Pentecostés, este suceso ocurre, note que en el primer verso da una declaración de cómo estaba la gente. Véala por favor en el verso 1. Dice en la parte B: estaban todos, ¿cómo dice, iglesia? Unánimes, juntos. Hablemos de un detalle importante. ¿No se ha percatado, iglesia, de que como congregación somos bastante individualistas? Hablemos entre nosotros. ¿No se ha percatado de que somos bastante, lo digo con todo respeto, nos criticamos los unos a los otros? Que yo no le hablo a Ronnie, ¿cuál es el problema? Yo no le hablo a Arelín, ¿qué pasa? Probablemente como iglesia, y a través de la historia quiero que usted observe algo. La iglesia arrancó con un poder increíble, pero a la medida que el tiempo iba pasando, la decadencia se iba apoderando más de ella. A tal grado que la iglesia, después de haber sido bautizada con el Espíritu Santo, permitió que en el año 300 Constantino abrazara la sana doctrina para volver ya de manera formal aquello que se conocería como la Iglesia Católica Romana. ¿Qué pasó? Simple, se descuidaron del Espíritu de Dios. Usted y yo de repente decimos: no sé qué pasó en mi casa. ¿Qué pasó en mi casa? ¿Qué pasó? Simple, no somos los mismos de antes. ¿Sabe por qué se preservan la familia? Por el poder del Espíritu Santo. Cuando se destruyen, cuando ese poder está afuera, está sin esa autoridad dentro de nuestras vidas y de nuestro hogar. Cuando yo en mi vida tengo dominio propio, cuando ese poder está fuerte en mi vida. Cuando yo tengo la capacidad de amar, de compartir, de perdonar. Cuando yo logro hacer una vida en donde no tengo segmentos de personas. Cuando el Espíritu Santo toma de mi gobierno. Y cuando no es así, cuando yo no le permito que lo haga. Entonces en nuestro corazón debemos entender algo. En primer lugar, iglesia, revisando un poquitito la historia, me gustaría que viéramos aquello que se conoció como la iglesia apostólica y sus características. La iglesia que Cristo levantó después del día de Pentecostés. Y cabe mencionar algo, de que la iglesia nació ese día. De que la iglesia nació ese día, el día en que el Espíritu Santo se derramó sobre aquellas personas. Cuando observamos esto, aquí hay una iglesia naciente. ¿Cómo se conocía a esa iglesia? Como la iglesia apostólica. ¿Y apostólica por qué? Porque los discípulos directos de Jesucristo fueron los pilares de todo lo que se iba a hacer. Cuando nosotros observamos, iglesia, en medio de eso, quiero que no vaya a perder de vista algo. Y esta es la transformación que quiero que observe.
de un grupo de discípulos miedosos, temerosos, fluctuantes, no sé qué más, que había deficiencia en ellos. Después del derramamiento del Espíritu Santo, se convirtieron en hombres valerosos, fuertes, con carácter, sí, ya dije carácter, con fuerza. Y usted verá de que, por ejemplo, un Pedro, después de haber negado a Jesús, vemos a un Pedro predicando, que en su sermón se convierte en 3,000, 5,000, que con su sombra los enfermos sanan. ¿Y quién hizo eso en Pedro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Usted me dice: pastor, estoy derrotado. Pues ni el Espíritu Santo que levantó de entre los muertos a Jesús ha dejado de habitar en usted. Ya no está en su corazón. Eso es antibíblico. Cuando el Espíritu Santo llega a su vida, quiero que sepa algo: no se vuelve a ir de usted. Y entonces, pastor, ¿por qué ya no lo siento? Porque lo he contristado. ¿Y qué significa esto? Que él, cada vez que yo le iba a fallar, me decía: no lo hagas. Y como yo lo ignoré, él cayó en mi vida y me dejó a que hiciera lo que yo quería hacer. Entonces, iglesia, necesito que veamos a esta iglesia apostólica. La iglesia apostólica tenía en realidad una fuerza increíble por lo que el Espíritu de Dios había hecho. Y quiero que veamos algunas de las cosas que esta iglesia vivía. En primer lugar, la iglesia apostólica experimentaba la salvación por fe. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Santo es el Señor. En el verso 30, por favor. ¿Lo tiene? Verso 30 dice, capítulo 16, verso 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando usted y yo observamos a la iglesia apostólica, entenderemos algo. El evangelio hasta esta fecha ha crecido tanto por los pilares evangelistas que se levantaron desde ese momento. Si la iglesia hoy ha perdido algo y debe de aprender a retomarlo, es el evangelismo, la presentación de Cristo como el único medio de salvación para el hombre. Quien no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador está condenado. Se necesita un corazón arrepentido para recibir el testimonio de Jesucristo e iniciar un proceso de santificación. Cuando usted y yo observamos a la iglesia apostólica por el poder del Espíritu Santo evangelizaba. ¿No se ha fijado que hoy usted y yo, en lugar de estarnos evangelizando, nos estamos destruyendo los unos a los otros? La iglesia debe de asumir una vez más el papel que le corresponde. ¿Y qué papel se le ha otorgado? La salvación a través de Jesucristo. Que nosotros salvamos en ninguna manera, que solamente somos instrumentos para que Él haga algo especial. Y cuando empezamos a ver, iglesias, que créame, esto es integral. Cuando el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas, todo cambia. Nuestro semblante cambia, nuestro corazón cambia, nuestras relaciones cambian, todo cambia. Cuando nuestras vidas están hundidas, cuando el Espíritu de Dios ha dejado de obrar en nosotros. Entonces, ¿en dónde debe de partir la dinámica para recuperar esa pasión que yo he perdido? En el anhelo de volver a tener lo que el Señor me ha dado. En el anhelo de decir en mi propio corazón: yo no me voy a dejar vencer. Yo voy a recuperar esa sonrisa que el Señor me ha dado. ¿Se recuerda el primer día que usted recibió a Jesucristo? ¿Verdad que usted se sentía como una plumita, liviano?
¿qué es lo que ha pasado? Vea por favor un detalle más acerca de esta iglesia. En el capítulo 5, por favor, de Hechos. Capítulo 5 de Hechos. En Hechos vamos a estar viendo unas 4 o 5 cosas de las que los discípulos o la iglesia apostólica experimentó. Hechos capítulo 5 en el verso 16. ¿Lo tiene? Verso 16 dice: y aún de las ciudades vecinas muchos venían ¿a dónde, iglesia? A Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y todos eran sanados. ¿Qué iglesia estaba participando en ese momento? La iglesia apostólica. ¿Por qué ocurrían hechos como estos? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Señor es capaz de obrar en sanidades, iglesia? Ahora, cabe mencionar algo, y esto es algo que usted debe de tenerlo en su corazón. El Señor, las enfermedades en Deuteronomio, Él dijo, se les van a instituir entre ustedes por su desobediencia. No es porque fuera el propósito de Dios. ¿Y sabe por qué hay muchas respuestas que no son dadas en cuanto a sanidades? Por su desobediencia. A veces nos frustramos porque hay respuestas que no tenemos y le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces necesitaríamos analizar primero, porque Dios no se equivoca. Pero de repente Dios nos mete en un proceso de dolor, y el orgullo acérrimo que tengo en mi corazón, ni con una prueba de ese tipo yo me lo arranco. ¿Qué pasa? Necesitamos darle espacio al Espíritu Santo. Yo creo de que acá, iglesia amada, debemos empezar a exponer la palabra de una manera donde nos formemos. Pero este púlpito no es para decir, está mal, hermano Manuel. No. ¿De qué sirve que en este lugar se diga algo que no está bien si al final yo no reflexiono en mi corazón? ¿Por qué yo no voy a reflexionar en mi corazón? Porque el Espíritu Santo ha callado en mi vida. Y la mejor solución para que yo recupere mi pasión es que yo me dé cuenta de lo que he perdido. Yo. Cuando usted y yo hemos hecho que el Espíritu Santo calle y alguien viene y nos dice que estamos mal, no molesta. Yo puedo estar predicando en este lugar y desarrollar un sermón que no tiene nada que ver con algo que yo conozco y ya ha pasado. Yo ya no vuelvo a ir a esa iglesia, el pastor habla lo que a mí me está pasando. Vaya. Esa es la muestra de que en mi corazón en realidad hay un adormecimiento de la vida espiritual. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que usted hoy mismo podemos estar mal en nuestra vida espiritual. Estamos hablando de que hoy mismo podemos estar fracasados como hijos de Dios en ese crecimiento. Que podemos haber sido derrotados en una prueba o en una tentación. Pero estoy hablando de que al momento de analizar eso, sepamos que el Espíritu Santo puede levantarnos de ahí. De eso estoy hablando, no estoy acusando. Estoy diciéndole que no permita que Satanás le robe lo que Dios ya le regaló. Usted puede decir, no, pero es que ya me lo robó. No se lo ha robado. No se lo ha robado. Usted ha creído que ya no tiene lo que Dios le ha dado y se ha esforzado por ignorar lo que Dios le ha entregado. Pero lo que Él le dio, dice su palabra, que sus dones son irrevocables. No hay devolución. No se los vuelven a quitar. Usted dice, Señor, yo ya no quiero hacer esto. Vaya, camina en desobediencia, hijo. Yo no se lo voy a recibir. No se lo va a quitar. Cuando usted y yo vemos otro detalle de la iglesia apostólica, vamos a encontrar, hermano amado, vaya conmigo por favor al capítulo 2 de Hechos, en nuestro texto base. En el verso 4, ya vimos que gozaba la iglesia apostólica cuando el Espíritu de Dios obró con poder. Primero, ellos hablaban de Jesucristo para salvación. Segundo, la sanidad divina se manifestaba. Tercero,
se operaba el bautismo con el Espíritu Santo. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron, ¿qué dice, iglesia? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Recuerdo, iglesia amada, que en algún momento, y esto es una cuestión de fe, es de fe, es anhelar tener ese toque del Espíritu Santo. Recuerdo que hace algunos años, cuando veníamos y orábamos con los jóvenes, recuerdo de que hacíamos una invitación y les decíamos: todos aquellos que quieran ser bautizados con el Espíritu Santo, hagan una fila acá. Y quizás para muchos parecíamos locos, orando por cosas que quizás ni sentido tenían. Pero de repente empezar a ver el fuego que el Espíritu Santo encendía en cada corazón. Hoy representa un liderazgo sólido. ¿Por qué? Porque su fundamento no es emocionalista, sino que es bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo logramos entonces, pastor, tener un rejuvenecimiento en nuestra pasión? Añádale por favor coraje a su vida. ¿En qué sentido? En que no vengamos a un culto y nos conformemos a irnos igual. A que no hagamos una oración y nos conformemos a levantarnos de esa oración sin haber recibido nada. Tenga coraje para pelear. Aprenda la iglesia apostólica. La iglesia apostólica peleó. Y los frutos se veían. Había salvación por fe. Habían sanidades divinas, había bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué más había? Hechos capítulo 16, en el verso 25. Hechos capítulo 16, verso 25. ¿Lo tiene? Verso 25 dice, hablando de un episodio muy puntual, Pablo y Silas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice, iglesia? Cantaban himnos a Dios y los presos, ¿qué dice? Los oían. ¿Cuál era la condición de Pablo y de Silas? Estaban en la playa después de haber hecho un gran evangelismo, en su hotel 5 estrellas, disfrutando de la gloria de Dios después de haber tenido una campaña evangelística. No, estaban en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar a Jesucristo. Y estando en la cárcel, ¿qué hacían? Pegar puños en la pared, reclamar, renegar, cuestionar. No, dice que oraban. ¿Y qué más dice? Cantaban. ¿Qué cantaban, iglesia? Himnos. ¿A quién? A Dios, a Dios. ¿Qué sucede en estos hombres? Se les zafó un tornillo de verdad. Están en problemas y están alabando al Señor. No, eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo. Por eso es que yo muchas veces le he dicho, iglesia amada, pidámosle al Espíritu Santo fuerza. Cuando hay adversidad, solo el Espíritu de Dios nos puede levantar. Solo el Espíritu Santo nos puede levantar. ¿Qué otra de las cosas esta iglesia nos testifica que gozaban? Hechos capítulo 13, por favor. Hechos capítulo 13. Por favor, en el verso 52. ¿Lo tiene? Verso 52 dice: y los discípulos estaban llenos de ¿qué, iglesia? De gozo. ¿Y qué más? Y del Espíritu Santo. ¿Qué otra de las cosas la iglesia apostólica nos muestra? Que estaban experimentando gozo. Gozo. La Biblia dice de que el gozo del Señor, ¿qué es para nosotros? Fortaleza. Entonces, iglesia, después de lo que en la palabra hemos visto, cuando en una iglesia escasea el evangelismo, la sanidad, cuando escasea el bautismo del Espíritu Santo, cuando escasea la alabanza de parte del pueblo, cuando escasea el gozo, hay un diagnóstico para eso. El Espíritu Santo no está tomando el control de ese pueblo. Hay un solo diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos?
teorizarnos porque ya nos dimos cuenta de que el Espíritu Santo está en silencio en este lugar. No, aquí hay que pelear por recuperar lo que es nuestro. Aquí hay que pelear. Necesitamos, iglesia, luchar. Y luchar en primer lugar contra nosotros mismos. Porque nuestra propia vida es la primera, nuestra propia carnalidad es la primera que se opone a que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Es la primera que se opone. Cuando usted y yo vemos en una línea de historia, vamos a encontrar que todos estos sucesos, iglesia, que encontramos en lo que hemos leído, abarcan aproximadamente hasta el año 100 después de Jesucristo. O sea que los 70 años después que Jesucristo murió, había una iglesia apostólica fuerte, llena del Espíritu de Dios. Pero es aquí donde viene la otra parte que en el corazón, créame, que produce reflexión, no tristeza, reflexión. Pero vamos a añadirle un detalle interesante. Acabamos de observar en esa línea a la iglesia apostólica. Después del año 100 vamos a encontrar una segunda etapa en la historia de la iglesia y encontraremos a la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. En algún momento vamos a encontrar de que el pueblo de Dios, si fue afectado por algo, es porque aquellos que predicaban a Jesucristo los perseguían para matarles. ¿Cuántos estarían dispuestos a morir por predicar a Jesucristo? Quizás haríamos como Elías. Nos iremos a una cueva porque le diremos: Señor, no puedo permitir que me maten porque solo yo he quedado de predicador en la tierra. No, papito, no te equivoques. ¿Cuántos sabían? Hay 400 que todavía no han doblado sus rodillas ante Baal. Dios siempre tiene un remanente. Entonces debemos entender algo. La iglesia perseguida encontrará en medio de su labor oposición. Y acá apliquemos un detalle. Cuando usted y yo empezamos a levantarnos en el mover del Espíritu Santo, muchas veces vamos a encontrar la misma dinámica. Quizás usted y yo venimos de un momento, y es algo que lo debemos también hablar bien serio. Muchas veces cuando alguien está tomando fuerzas en el Señor, somos un pueblo bastante mal educado. ¿Por qué? Y no hablo de este lugar. Lo compartimos con pastores y nos sorprende que a veces cuando alguien se levanta, que por lo general son jóvenes los que se van levantando, los que van tomando fuerza, nosotros los adultos decimos: vamos a ver cuánto le dura esa llamarada de tusa. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros mismos estamos internamente persiguiéndonos. La iglesia perseguida representó un fuego del Espíritu Santo, pero que se vio obstaculizado por todos los opositores, por todos los que decían: ellos están en contra del César, ellos están enseñando otra cosa, ellos están mal influenciando a la gente. Deténganlos, cállenlos, encarcélenlos, mátenlos, azótenlos, apedréenlos. Claro, cuando usted y yo tenemos, amada iglesia, una pasión restaurada, entenderemos que el enemigo va tras usted y tras de mí. ¿Por qué? Porque usted es peligroso con pasión. Cuando usted restaura su pasión, usted tiene ánimo de evangelizar, usted tiene ánimo de orar por sanidad, usted tiene ánimo de clamar por el bautismo del Espíritu Santo, usted tiene ánimo de que en su vida haya alabanza, usted tiene ánimo de que en su vida haya gozo. Entonces usted califica para que el poder de Dios opere en usted, pero eso estorba el reino de las tinieblas. La iglesia perseguida de la misma manera sufrió oposición. Vaya conmigo a Hechos capítulo 8. Y dentro de la persecución de la iglesia hubieron 3 resultados que tienen quizá doble propósito. Capítulo 8, ¿lo tiene, iglesia?
en el verso 1 hasta el verso 4, dice de la siguiente manera: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en ¿dónde, iglesia? Jerusalén. Recuerde que ahí inició lo que llamamos como el día de Pentecostés, en Jerusalén. Sucediendo esto, dice de que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Después del punto y coma dice: y todos fueron, ¿qué dice, iglesia? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo ¿quiénes? Los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba, ¿a dónde dice? En la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué dice, iglesia? Anunciando el evangelio. ¿Qué? A usted de repente por predicar el evangelio de Jesucristo lo sacan arrastrado de su casa, lo van a ir a dejar a la isla del Conejo, que están perdiendo, si es del Salvador o si es de Honduras. Y usted cuando llega a esa isla empieza a predicar de Cristo. ¿Qué pasa en usted? Por Dios, solo pasa una cosa: el fuego del Espíritu Santo está en su vida. Cuando yo no veo acciones como esas, cuando en mi vida espiritual he decaído. Y cabe mencionar algo, hermano. He observado a través de mucho tiempo que habemos muchos que cuando perdemos la pasión y atravesamos diversas pruebas, queremos ocupar las pruebas como la razón, la excusa de por qué yo ya no sirvo al Señor de la misma manera. En su corazón pelee, porque el Señor es fiel para con usted. Vea por favor, eso fue lo primero. ¿Qué provocó la persecución en la iglesia? Primero, esparción. Se esparcieron. Ya no estaban como un núcleo, los dividieron, pero los dividieron y eso tenía un plan de Dios. Porque cada uno tenía tanto fuego del Espíritu Santo que ahora ya no predicaban solo en Jerusalén. Se recuerda el capítulo 1, verso 8 de Hechos: me serán testigos, ¿en donde decía el Señor? Jerusalén, Samaria, Judea y en toda la tierra. ¿Qué estaba operando en el capítulo 8? La persecución, los problemas no vinieron a entorpecer la iglesia, le dieron vida a lo que en el verso 8 había dicho el Señor. Empezaron a ser esparcidos y donde estaban empezaron a predicar a Jesucristo. O sea que ahora ya no se predicaba solo en Jerusalén, sino que en Judea, en Samaria, y estaban empezando a predicar hasta en lo último de la tierra. Entonces observemos algo. También hay un dato que no debe de olvidar. En el verso 3, este famoso personaje es aquel que tiene la mayor cantidad de cartas escritas en nuestro canon aceptado. Aquel hombre que sacaba de las casas a los cristianos, los arrastraba y los llevaba a la cárcel, era quien usted y yo conocemos como el apóstol Pablo. ¿Y quién transformó a aquel animal que hacía eso con la iglesia? El Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. O sea que no importa la calificación que usted y yo podamos tener en nuestra vida y en nuestro día a día, el único que es capaz de transformarnos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Vea por favor otra de las cosas que provocó esta persecución. Hechos capítulo 5 en el verso 14. Hechos capítulo 5 en el verso 14. Verso 14. Es importantísimo, importantísimo. Verso 14 dice: y los que creían en el Señor, ¿qué dice, iglesia? Aumentaban más, gran número así de hombres como de ¿qué? Como de mujeres. Cuando usted y yo, iglesia, observamos a la iglesia perseguida, vamos a entender algo. Cuando alguien atraviesa pruebas, es ahí donde entenderemos que la iglesia verdadera, a pesar de las crisis, siempre crece. La iglesia verdadera, a pesar de los problemas, siempre crece. Habrán muchos que lo que procuran es que usted retroceda.
que usted se aparte, pero si usted es fiel y verdadero, usted de todo saldrá adelante vencedor. Y es ahí donde en el corazón debemos entender, iglesia amada, de que el reconocimiento de nuestras faltas es en realidad importante para ver la bendición de Dios. Habrán momentos en que para recuperar nuestra pasión tendremos solamente que agachar nuestra cabeza y no levantar con ego nuestra mirada. Reconocer cuando en realidad hemos fallado y permitirle al Espíritu Santo que nos restaure. No podemos usted y yo jactarnos de nada, iglesia, porque somos barro también. No critique a otro. La Biblia dice de que usted no haga juicio contra otro, porque usted mismo puede estar en la misma situación más adelante, o lo que es más triste, en otra peor. No procure hacerle la vida imposible a nadie, porque con la misma vara que usted mide, así también a usted le van a medir. Por favor, antes de ver el problema de otro, mire que en usted hay una viga, una piedra. Es imposible que le veamos la paja a la otra persona. Dejemos que el Espíritu de Dios nos llene mejor, que el Espíritu Santo nos sacie. Tercero, Hechos capítulo 5, siempre en el verso 41. 41. En el verso 41, capítulo 5, verso 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo dice, iglesia? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de ¿qué, iglesia? Del nombre. Encontramos a Pedro y a Juan en una persecución, y que cuando ellos son prácticamente apresados, ellos sintieron placer de que por causa del nombre que predicaban, ellos estaban siendo enjuiciados. Entonces entenderé algo. En la iglesia perseguida hubieron tres cosas que se manifestaron. Número uno, la iglesia fue esparcida. Número dos, la iglesia verdadera creció. Y número tres, la gloria y el gozo también crecieron en aquellos. Cuando usted y yo observamos estas dos etapas, entenderemos algo. Desde el año 100, después de la iglesia apostólica, la iglesia perseguida llegaría hasta el año 313 más o menos, para venirse a topar a un verdadero problema. En el año 313 aparece una figura política religiosa. Desde Roma se levanta un hombre que se llamaba Constantino. En medio de una de sus batallas tuvo una supuesta visión. En esa supuesta visión se asume de que el resultado era de que debía de unirse con la iglesia que predicaba. ¿Cuál iglesia? La iglesia apostólica y la iglesia perseguida. La sugerencia fue simple: que se unieran. Y al unirse es ahí donde la verdadera iglesia, al acercarse a un concepto romano, hay que considerar algo. Si usted se pregunta de dónde nacieron imágenes, liturgias, oraciones, esto y lo otro, es simple. Roma era politeísta, mantenía imágenes, tenía una cantidad de cosas que la verdadera iglesia, al fusionar por el año 313, perdió la verdadera identidad. Perdió la verdadera identidad. ¿Cuál es mi cuestionamiento en esta expresión o en esto que hemos explicado? Es simple. ¿Qué pasó con el poder del Pentecostés? ¿Qué pasó? Y al revisar en nuestros corazones, la respuesta es clara. Lo que le pasó a la iglesia en los 300 o 200 años, 200 y más años después de que el Pentecostés llegó, es lo mismo que nos está pasando a usted y a mí. Hemos perdido la pasión por el Espíritu Santo. Hemos perdido la entrega al Espíritu de Dios. Hoy nos da pena levantar las manos, alzar nuestra voz. Ahora hallamos que no tiene sentido el decir aleluya 1000 veces. Le voy a contar una anécdota. Recuerdo que en una ocasión estábamos acá, estaba Natanael, él estaba por acá y yo estaba por allá. Y recuerdo de que había un problema, tenía un problema. Y yo recuerdo de que después nosotros veníamos a orar de 5 a 7 de la noche, todos los días.
Y recuerdo de que ese día, peculiarmente, yo no tenía palabras, no sé, no sabía qué decir, ni solo estaba callado. Y recuerdo que se acercó Natanael, y esto es lo increíble. Natanael en ese momento tenía como unos 17 años quizá, o menos, no recuerdo. Era cuando el hermano Natanael era bien gordito, así, cuando era bien bonito el hermano, Se recuerda, las mamás a veces le ay, bien bonito, eras pequeño, ¿verdad? Ya grande ya todo cambia. Pero recuerdo de que él estaba muy pequeño, y recuerdo de que él se acercó y me dijo con sus ojos cerrados: ¿por qué no hay alabanza en tu corazón?, me dijo. Solamente dedícate a decirme aleluya. Y él se retiró. Y yo escuché, pero no sé, solamente estaba callado y no hice nada. Después volvió otra vez a mí y me dice: el Señor te ha dicho que solamente le digas aleluya. Y se regresó y no volví a hacer nada otra vez. La tercera vez se acercó y me dijo: te voy a ayudar a alabar al Señor. Y él empezó a decir aleluya, 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 aleluya. Pasamos más de hora y media diciendo aleluya. Y el Espíritu Santo se derramó. No se necesitan multitud de palabras para que algo pase. Solo necesito un corazón que reconozca que ha perdido la pasión y que esté dispuesto a pelear para rejuvenecerse. Que usted se pare esta mañana en esta administración y le diga al Señor: Señor, yo necesito recuperar mi pasión. Yo necesito recuperar mi pasión. La iglesia perseguida permitió que este pueblo tomara ventaja de su momento. Porque qué mejor que aquellos que los perseguían, que los ponían en el Coliseo romano para que los leones se los comieran. Qué mejor que el emperador de ese tiempo les dijera: les tengo una propuesta, unámonos y nadie los va a perseguir. La iglesia se unió, pero eso representó una de las caídas más grandes. Fue hasta el año de 1507, si no me equivoco. Voy a revisar mis apuntes porque puedo fallar en la fecha. 1517, correcto. Me fallaron 10 años. 1517, hasta que aquel hombre conocido como nuestro reformador, Martín Lutero, fue a clavar las 95 tesis en donde él exponía los desacuerdos que tenía de las prácticas católicas romanas, y se inicia una revolución. Hasta la fecha de hoy es esa la gran división de estos dos grandes, ¿cómo les diría?, órganos o aparatos religiosos dentro de la humanidad. Entonces, iglesia amada, ¿por qué le cuento todo esto? Porque cuando se llegó el año 303 en la historia de la congregación, se lloró amargamente lo que se había perdido. ¿Y cuál es el reto que usted y yo tenemos esta mañana? Que antes de llorar amargamente que ya lo perdimos todo delante del Señor, mejor dejemos que Él nos restaure una vez más para recuperar esa pasión. Deje que el Espíritu Santo le llene, deje que el Espíritu Santo le restaure. Volvamos a clamar por el bautismo del Espíritu Santo. Volvamos a clamar para que lo que la iglesia apostólica vivía, el evangelismo, la sanidad, el bautismo del Espíritu Santo, la alabanza, el gozo, una vez más sean instaurados en este lugar, en nuestro corazón. Es ahí donde creo de que el Espíritu de Dios nos va a ir ministrando. Iglesia amada, encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia. Gloria a Dios. Dios es capaz de mover las montañas.